Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El tema de hoy vamos a continuar con las 7 copas de ira y vamos a ver las 3 últimas que nos faltaron, que no pudimos estudiar en el tema anterior. Bueno, vamos a leer el capítulo 16, que es el que nos compete el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, hermanas, esto es la lectura de todo el capítulo 16 y vamos a empezar a ver un poco de lo que hablamos la semana pasada, nuestro resumen de costumbre, para ir recordando lo que ya vimos. Bueno, en la semana pasada hablamos acerca del versículo, bueno, empezamos por el versículo 1 y hablamos de esa gran voz, ¿verdad?, que del templo, que decíamos que muy probablemente, como no nos especifica que fuera un ángel, y es una voz potente que sale desde en medio, desde el templo, desde ese lugar santo allá en el cielo, pues entendemos que es la voz de Dios que está dando una orden a los 7 ángeles, y esa orden es que vayan y derramen las copas de ira sobre la tierra. Entonces los ángeles, ellos hacen lo que se les ordena sin ningún pero. Y también les decía que no es que ellos lo disfruten, pero ellos obedecen, y lo que ellos sí disfrutan y en lo que ellos sí se gozan es en hacer la voluntad de Dios. Entonces,
Nos dice que el primero viene y derrama su copa y lo que pasa es que hay una úlcera maligna y pestilente. Decíamos que maligno nosotros hoy en día entendemos como algo cancerígeno. La malignidad tiene que ver con su potencia para causar la muerte, para extenderse rápidamente y para no ser curable. Pestilente tiene que ver con que tiene muchas características para hacer úlceras infecciosas y malolientes. Entonces es algo tremendo cuando dice que todos los hombres, no pocos, hoy en día las personas padecen cáncer lamentablemente, pero no se compara a lo que estamos hablando ya de la primera copa. También hablábamos que esta primera copa solamente les iba a suceder a aquellos que tuvieran la marca de la bestia. Y bueno, no podríamos decir solamente, porque si nosotros comparamos la cantidad de gente que no cree con la que cree, pues realmente la mayoría no cree. Y es lamentable, es muy lamentable. Por eso dice el Señor que ancho es el camino a la perdición, y por él caminan muchos. Y por él caminan muchos que creen que están caminando el camino angosto. Y por eso tenemos que ser cuidadosos. Bueno, pues poníamos de ejemplo el corazón del faraón y decíamos cómo el faraón tuvo muchísimas oportunidades para arrepentirse y antes de que su corazón se endureciera, pues Dios le dio varias oportunidades para que él reconociera el poder de Dios, pero él siempre endurecía su corazón. Cuando llegamos a Éxodo 9:12, ya había tenido 7 ocasiones en las que él tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, tuvo la oportunidad de humillarse delante de Dios y nunca lo quiso hacer. Él siempre se sintió Dios y se opuso a la voluntad de Dios. Entonces ya es en la octava oportunidad o en la octava ocasión donde Dios le endurece su corazón y casualmente decíamos que cómo es la plaga de las úlceras, la primera copa con la cual empieza Apocalipsis. Apocalipsis nos habla precisamente de ese corazón duro que ya tuvo muchas oportunidades, ya pasó los 7 sellos, ya pasó las 7 trompetas, pero al llegar las 7 copas de ira, el Señor ya solo va a mostrar su poder y ya no hay oportunidad de arrepentirse, y no es que quieran arrepentirse, realmente siguen sin querer arrepentirse. Después vemos una plaga de granizo, y que decíamos donde Dios ya le confirma a Faraón, realmente yo te puse a ti para mostrar mi poder. Y es ahí cuando el Señor ya decide, en la ocasión número 9, el Señor ya decide entonces utilizar ese corazón duro para glorificar su nombre, para que todo el mundo viera cómo él tenía el poder de destruir una nación, un imperio, porque recuerden que Egipto en aquel entonces era un imperio, no solo un país, sino un imperio. Bueno, entonces en resumen, de la primera a la quinta plaga, el faraón se endurece contra Dios, pero él podía arrepentirse y no quiso. Y en la sexta plaga, pues fue Dios mismo el que decide que el corazón del faraón seguirá duros, ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Después vamos a la segunda copa de ira, que es la que se derrama sobre el mar, y vimos cómo se convierte en sangre, lo mismo que la tercera copa de ira se convierte en los ríos y las fuentes de aguas en sangre. Entonces hay muerte en el mar y hay muerte en los ríos, ya sea que primero se murieron los peces o ya sea que por consecuencia de que se convirtió en sangre se mueren los peces, pero el chiste es que también dice la palabra de Dios, todo ser vivo del mar y de las fuentes de aguas, de los ríos, o sea, del agua salada y el agua dulce, mueren. Entonces el ángel de las aguas, el encargado de cuidar y ministrar ahí las aguas, él hace una expresión y él dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. Y hablábamos cómo van a tener que beber sangre ellos. Y aquí hay algo importante, debemos de entender lo que está pasando ya en esta época. Lo primero es que mueren los seres del mar, bueno, eso es lo segundo que pasa, pero mueren los seres del mar, los seres del río y de todas fuentes de las aguas. Entonces, por lo tanto, las aguas están contaminadas, ya no hay nada que beber, y también no olvidemos que están enfermos, tienen las úlceras malignas y pestilentes, y por lo tanto necesitan asear sus aguas, necesitan comer cosas limpias y no se puede. En el versículo 7 dice, también oía otro que desde el altar decía,
ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y decíamos que esto es lo que causa, en alguien santo, esto es lo que causa adoración. Y el ángel dice, eres justo y estás juzgando con verdad y justicia. En el versículo 8 vemos que ya viene la cuarta copa, y en la cuarta copa lo que se hiere es al sol. Y el sol se le da poder para quemar a las personas gravemente. Pero llama la atención que no es solamente con los rayos ultravioletas, sino con el mismo calor. Y eso provoca que blasfemen las personas, blasfeman y no se arrepienten porque saben que el que tiene poder sobre todas esas cosas que están ocurriendo es Dios. Entonces saben que Dios lo hizo y aún así no se arrepienten, a pesar de que las úlceras les duelen, a pesar de que sus úlceras son incurables, a pesar de que huelen mal, de que no tienen cómo asearse, tienen hambre, tienen sed, aparte el sol les quema. Entonces, aquí es algo importante. Mucha gente dice, no, ya si tocara fondo, ya seguro que se arrepentiría, pero ya vemos que esta gente no toca fondo. Para esta gente jamás llega al fondo porque siempre están blasfemando y nunca se arrepienten. Esto nos habla de corazones duros y nos hace meditar cómo está tu corazón delante de Dios. ¿Está bien o está duro? Bueno, hicimos un resumen rápido y una comparación de las plagas de Egipto comparadas con los juicios de Apocalipsis. Y vimos cómo éstas se van pareciendo, como que el Señor de antemano ya nos había explicado. También algo importante, una regla importante en Apocalipsis es que ésta siempre se respalda por versículos anteriores. Como vimos, la Biblia se explica, se interpreta a sí misma. Y yo creo que no es coincidencia que las plagas de Egipto sean parecidos a los juicios de Apocalipsis, sino que Dios nos está diciendo, yo tengo el poder de hacerlo y no tienen por qué dudar, porque sin lugar a dudas lo haré. Entonces, bueno, ya con esto vamos a iniciar el tema de hoy, que es las 7 copas de ira, pero ya vamos a la segunda parte, la quinta, la sexta y la séptima, las 3 últimas. Y vemos que aquí va a iniciar un juicio contra el anticristo. Dice el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ya me voy a ir un poquito más despacio. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que recordemos que la bestia se levantó con falsas promesas y con falsas señales. Aquí el trono de la bestia, en el trono de la bestia se encuentra tanto la primera como la segunda bestia, y ellos son respaldados por el gran dragón, es Satanás mismo. Entonces tenemos al anticristo con el falso profeta, y ahí el autor intelectual de todo esto es el mismísimo Satanás. Pero Dios no les deja sin castigo. Por eso estas copas de ira, mucha gente las relaciona como que estas copas de ira son la gran tribulación. O sea, la gran tribulación son que les quema el sol, la gran tribulación es que tienen las úlceras malignas, todo esto es la gran tribulación. Y no es así. ¿Por qué? Porque recuerda que ya antes hemos estudiado y ya antes nos dijo el Señor lo que iba a pasar en la gran tribulación, que son los 7 años. Primero nos dice, también se lo dijo al profeta Daniel, que iba a establecer su reino, la bestia, durante 7 años. En esos 7 años, 3 años y medio, serían como de no pasa nada, todo hay prosperidad, aquí amor y paz, ¿no? Porque tú puedes creer lo que tú quieras, pero solamente que está saliendo la bestia haciendo señales y prodigios pues maravillosos, milagrosos, y la gente irá tras de él y dirá, ¿quién como la bestia? Todos irán tras él. Pero dice que a la mitad de este tiempo va a venir ya lo peligroso, porque dice que se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. No les puse las citas porque todo esto ya lo vimos. Ustedes pueden escuchar los audios anteriores, repasar los temas que ya vimos anteriormente y confirmar esto que ya estudiamos. Entonces, a partir de los 42 meses, si tú te recuerdas, habla de unos 42 meses de persecución. Habla de 42 meses donde ya hay una manifestación de la guerra espiritual de entre los que son de Dios y los que no son de Dios. En estos 42 meses últimos, que son los 3 años y medio últimos, tenemos la predicación de los 2 testigos, que ya vimos también. Y ellos son de parte de Dios, tienen el sello de Dios,
Y recuerda que hacen sufrir a la gente porque ellos hacen grandes señales. Pero viene la bestia, es cuando viene la aparición de la bestia. Y la bestia los persigue, los vence y los mata. Aquí seguimos hablando de gran tribulación. Todo esto. Entonces viene donde la bestia se levanta y hace su imagen y quiere sellar a todos y entonces prohíbe el comercio si no es el que tenga su marca. Esto quiere decir que el que no adore, como pasó con Daniel, los amigos de Daniel en el tiempo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor quería que cuando se escuchara ahí las canciones, todos tenían que postrarse delante de su estatua. Pero estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no quisieron postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Esto es paralelo a lo que está sucediendo en Apocalipsis. 42 meses van a ser suficientes para que el Señor diga basta ya de una persecución final a sus santos. 2 testigos que nos marca también Apocalipsis que van a estar predicando y que ellos van a ser perseguidos y asesinados. Después vemos una milagrosa resurrección. Y vemos cómo todas las personas se lamentan. Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Porque todo esto nos está hablando de la gran tribulación y ese es el trono de la bestia. La bestia tiene poder y aquí él aparentemente hace creer a las personas que no hay nadie más poderoso que él y que nadie puede vencerlo. Por eso ellos empiezan a decir, ¿quién como la bestia? Entonces así como, ¿quién la va a vencer? Nadie es tan poderoso como él. Y recuerda que es un simple ser humano, que tiene un poder diabólico, sí, pero no deja de ser un simple ser humano. Y aunque fuera el mismísimo Satanás, Dios va a demostrar todo su poder y va a derramar su ira también sobre el mismo diablo. Para cuando llegamos a las copas de ira, no podemos estar hablando de gran tribulación, sino que ya estamos hablando en tiempo de juicio. Se acabaron los 7 años de la gran tribulación y luego viene la ira derramada sobre todos los habitantes de la tierra. No es la gran tribulación las 7 copas de ira. Esto quiero que quede bien claro. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación el que va a reinar y va a gobernar es la bestia. Pero terminando el periodo de la gran tribulación, el Señor, el dueño de la tierra, viene a reclamar lo que es de él. Lo vamos a estudiar hoy. Entonces, en el versículo 10 nos dice que la quinta copa de ira, y si ustedes se recuerdan, en los 5 sellos hubo una pausa, en las 5 trompetas también hay algo que cambia. El quinto sello cambia. En las 7 trompetas, la quinta trompeta le cambia la dirección a los juicios, todos son juicios. Y en la quinta copa pasa exactamente lo mismo. Se hiere, en las primeras 4 copas se hiere de manera general ya a todos los habitantes de la tierra. Y por lo que estamos viendo, llámese animales, llámese personas, llámese vegetación, todo está siendo herido, todo. Recuerda que la tierra, bueno, en realidad los animales, la tierra, el agua, todo está siendo herido por culpa del pecado del hombre. Entonces, para la quinta copa cambia de dirección los juicios y ahora ya van de manera personal a el trono de la bestia. Ahora, ¿cómo es que es herida? Dice, derrama su copa sobre el trono de la bestia y vamos a ver de qué manera. Dice, y su reino se cubrió de tinieblas. Recuerda que estaba teniendo una época gloriosa, donde todo prosperaba, donde muchos le seguían, donde hacía señales y prodigios y donde dice que hacía cosas muy grandes el falso profeta. Y todo esto lo hacía ¿para qué? Para que adoraran a la imagen de la bestia. Incluso era tanto su dominio, su poder. Satanás les dio tanto poder y Dios le dio permiso a Satanás de hacer esto, que pareciera que hasta el mismo Satanás olvidó que esto era temporal. Pero es muy corto este tiempo glorioso. Y de repente cuando dice que se cubre de tinieblas, no es que se haya oscurecido el lugar donde se encontraba el anticristo, sino que toda esa gloria se apaga. Toda esa majestuosidad viene al piso, se va al suelo. ¿Por qué? Porque hasta aquí llegó, hasta aquí le dijo el Señor, ya no más. ¿Y cómo vemos que se cubre de tinieblas? Bueno, ¿no se supone que el mismo anticristo les estaba prometiendo muchas cosas a la gente que le siguiera? ¿No se supone? Entonces,
Aquí lo que nos está diciendo es que pierde todo ese esplendor y como te digo ahí, él les promete prosperidad, él promete muchas cosas a la gente y la gente que tiene la marca de la bestia, pues siente que ya tiene todas las cosas compradas. Imagínate, se ponen esa marca y tienen acceso a todo. Y los que no se ponen esa marca no tienen acceso a nada. Entonces es un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Dios, pero en realidad no es un tiempo de gran tribulación para los que se dejan marcar por la bestia. Entonces aquí los que dicen que la gran tribulación es para los inconversos, eso pues como si a ellos les está yendo re bien. Como si lo único que ellos tienen que hacer es ponerse la marca para poder tener acceso a todo. ¿Cómo? Ellos no están sufriendo. Los que realmente están sufriendo son el pueblo de Dios, que está siendo perseguido por la bestia. Pero entonces aquí, en la quinta copa, es realmente cuando empiezan a sufrir, bueno, ya desde la primera, ¿no? Pero aquí es cuando el reino de la bestia se cubre de tinieblas porque no pudo hacer nada ante las úlceras y no pudo hacer nada ante las aguas contaminadas. No pudo hacer nada con las quemaduras del sol. Se sentía muy poderoso, pero no pudo hacer absolutamente nada y entonces su reino se cubre de tinieblas. Y vamos a analizar esta palabra tinieblas. Si la buscamos en la Biblia interlineal, en el diccionario Strong, vamos a ver que la palabra tinieblas viene del griego escoto, que quiere decir oscurecer o cegar, ya sea literal o figuradamente. Realmente sale la verdad que los que pertenecen a este reino de la bestia, los que se pusieron la marca de la bestia, realmente eran ciegos. Y ahorita solamente se está notando esa ceguera que tenían, por la cual seguían tontamente al reino de la bestia, se pusieron del lado contrario de Dios y estaban ciegos. Entonces este reino se cubre de tinieblas y es cuando sale la verdad. Y aún a pesar de todo esto, vemos que no se arrepienten porque dice ahí mismo en el versículo 10, y mordían de dolor sus lenguas. Cuando vemos esto de que muerden sus lenguas de dolor, es como prefiero morderme, o sea, si tú te muerdes la lengua es un dolor muy fuerte, incluso aunque te la muerdas poquito. Imagínate morderla con fuerza porque lo que te está pasando es muy doloroso. Pero ellos no mordieron de dolor sus lenguas con las úlceras, ni mordieron de dolor sus lenguas con las aguas contaminadas, ni con las quemaduras de sol. Cuando ellos vienen a morder sus lenguas es cuando notan que el trono de la bestia se ha entenebrecido. Es que ellos se dan cuenta que aquel que consideraban muy poderoso, pues no es tan poderoso porque no ha podido ayudarles en todos los desastres que les están viniendo, pero ellos tenían tantas esperanzas en este reino que esto es lo que más lamentan. Lamentan el fracaso de la bestia, el fracaso de ese reino diabólico en el cual pues se encuentran. Ahorita vemos otra versión, pero vamos a analizar la palabra dolor. Igual vamos al diccionario Strong. Y la palabra dolor viene del griego ponos, que quiere decir afán, fatiga, angustia. Entonces lo que ellos están diciendo es que muerden sus lenguas por la angustia de que todo lo que ellos habían visto prosperar pues ya no está prosperando, y por el contrario ahora están viendo los juicios de Dios caer sobre sus vidas y sobre el mismísimo trono de la bestia. En la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 10 puede leerse así: después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia. Entonces realmente vemos que el dolor que realmente les estaba preocupando no era el dolor físico que tenían por las úlceras y por las quemaduras, que imagínense ya era bastante feo. Ni siquiera por el hambre y la sed que estaban sintiendo, sino que esta angustia que ellos estaban sintiendo era por ver pues todo ese reino, toda esa expectativa caerse. Es como que ya se habían visualizado prósperos, este reino, acuérdate que les prometió muchas cosas buenas, y no están sufriendo aquellos que se alían a este reino, sino los que estaban sufriendo en la gran tribulación eran aquellos que se oponían a este reino, y los que ahora estaban de aliados ahora están rechinando sus dientes de angustia porque ahora han visto cómo este reino ha sido destruido. Pero fíjate, dice el 11, estos
blasfemaron contra Dios por sus dolores y por sus úlceras. O sea, y sus dolores les provoca blasfemar. Ellos blasfeman y siguen sin arrepentirse de sus malas obras. Después vamos con el sexto ángel, y este ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Y aquí tenemos que hacer otra pausa. ¿Cómo que el río Éufrates? ¿Por qué la Biblia menciona este río? Bueno, es que este río es muy importante y tiene significados simbólicos bastante interesantes. Mira, la primera vez que se menciona al río Éufrates es ahí en Génesis 2, en la descripción del Edén. Lo voy a leer, es desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Dice: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre de primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Ya no dice cuál es Éufrates, pero de hecho el río Éufrates hasta la fecha, tanto Tigris como Éufrates son ríos que muy conocidos. Entonces, ¿qué significa este río según el Génesis? Pues imagínense, un río que sale del Edén, y del Edén se convierte en 4 brazos, y uno de esos 4 brazos se llama Éufrates. Entonces, ¿qué había en el Edén? En el Edén había bendición, había comunión, había prosperidad, había fertilidad. La tierra era fértil, imagínate. Y de hecho es la realidad. En las muchas colonias, muchos imperios se situaron junto al río Éufrates y fueron muy bendecidos, muy fértiles, muy fructíferos, porque imagínate, como dice ahí el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, esto habla en el sentido espiritual, pero ¿qué nos está diciendo? Que un árbol, o que se puede haber sembradíos, que puede producir la tierra, que la tierra que está al lado de los ríos, de cualquier río, pues es muy bendecido. Y este río Éufrates es un río realmente muy grande, muy, muy grande. Entonces, junto con el Tigris, pero aquí está mencionando el Éufrates, y llama la atención, bueno, ¿por qué no mencionó al Tigris? ¿Por qué no mencionó al Gión? ¿Por qué el Éufrates? ¿Por qué es el Éufrates el que recibe la sexta copa de ira? Bueno, necesitamos entonces también irnos a Génesis 15, versículo 18, y dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Fíjense que en este momento Dios todavía ni siquiera le cambia el nombre a Abraham, pero él había escogido a este Abraham para hacer de él una gran nación, y ya se lo venía prometiendo y se lo venía prometiendo. Y este es un momento especial. Esta cita me gusta mucho ahí en Génesis 15, porque habla de cómo Abraham hace este sacrificio y le pide a Dios una señal de que él iba a cumplir su promesa, no porque le faltara fe, sino porque él quería saber que era Dios mismo el que le estaba prometiendo eso, el que estaba haciendo pacto, y es Dios el que hace un pacto con Abraham. Y bueno, hace este sacrificio a Abraham, y Dios le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, cuando Abraham ni siquiera le había cambiado el nombre y ni siquiera le había dado un hijo. Y su mujer era vieja, y él también era viejo, y aparte su mujer era estéril. Y entonces le dice: a tu descendencia daré esta tierra, y le marca los territorios. Entonces, este territorio era parte de algo bendecido, algo que era un pacto de Dios, era una promesa de Dios. Bueno, dice que el río de Egipto, que sabemos que el gran río de Egipto es el río Nilo, hasta el río Éufrates, y aquí lo tenemos en el mapa, lo voy a señalar con la flechita, a ver. Aquí tenemos el río Nilo, y el río Éufrates es uno de los bracitos que está aquí. Aquí es donde desemboca. Y bueno, un brazo es el río Tigris y otro brazo es el río Éufrates. Hasta el río Éufrates está su territorio. Básicamente esto, más o menos, es lo que abarcaba el territorio que Dios le prometió a Abraham. Y durante un tiempo, de hecho durante el reino de Salomón, así fue. Entonces, cuando pensamos en el río Éufrates, estamos pensando en bendición. El río Éufrates representaba bendición, representaba producción, representaba fertilidad, o sea, todo lo bueno de Dios
lo representaba el río Éufrates y también representaba una frontera. Hasta ahí llegaba el territorio del pueblo de Dios. Después de ese río, pues ya no era territorio del pueblo de Dios. Entonces eran pueblos ajenos e incluso pueblos enemigos. Necesitaban cruzar el río Éufrates para poder llegar, pues a atacar. Y mira lo que dice acerca del río Éufrates, dice el versículo 12, y el agua de este se secó. Entonces se está secando la bendición, se está secando la fertilidad, pero aquí recuerda que Dios ya selló a los suyos, Dios ya rescató a los suyos y Dios está pues defendiendo a los suyos. Aquí va a haber una situación importante porque dice que se va a secar. Y déjame decirte que estas imágenes que te estoy poniendo aquí en pantalla, bueno, de hecho nada más encontré muchas, pero solo escogí dos fotos y son imágenes reales del río Éufrates. El río Éufrates ya no es tan largo. En la parte interior, bueno, no de donde desemboca, sino en la parte interna, ya porque el río Éufrates abarca 3 países y riega todos esos lugares. Y pues les digo que muchas comunidades viven a través de este río Éufrates, pero en el año 2021 salió en las noticias que el río Éufrates se estaba secando y entonces sacaron estas imágenes. Nada que ver con la imagen primera del río Éufrates. Estas son años atrás, pero a partir del 2021 pues resulta que el agua del Éufrates se está secando, porque Dios está haciendo algo para que un día definitivamente el río Éufrates esté totalmente seco. ¿Y esto para qué? Dice la palabra de Dios, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, ¿cómo Dios está defendiendo a su pueblo o no lo está defendiendo? Si se supone que ese río es la frontera, pero Dios ya les ha dado un mejor lugar a su pueblo, ya no es esta tierra prometida la que le tiene prometida a Israel, sino que ahora el Israel, los 144,000 que son salvos, junto con su iglesia, junto con todos los que se conviertan a Cristo, pues ya tienen casa y morada en el cielo. Entonces ya no está defendiendo ese lugar, ese territorio, va a preparar un lugar y va a permitir, es como una emboscada, va a permitir que pasen por el río Éufrates, o sea que crucen la frontera y vayan a Tierra Santa. Ese es el propósito, que ellos se acerquen a un lugar especial que también lo vamos a ver hoy. Mira, vamos a leer más acerca de estos reyes del oriente. Dice la palabra de Dios: acuérdense de esto y tengan vergüenza. Vuelvan en ustedes prevaricadores. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Y yo hablé y lo haré venir y lo he pensado y también lo haré. Mira cómo dice aquí el 11, que llamo desde el oriente al ave. Pero aquí está diciendo a un ave que no era buena, y desde tierra lejana a un varón de mi consejo, pero aquí está refiriéndose que él llama desde donde él quiere a la gente para traerla, para cumplir los propósitos que él quiere. El versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, fíjate desde cuándo Isaías está diciendo esto, y mira lo que está pasando en Apocalipsis, y lo vamos a ver, bueno, no sé si vamos a estar, pero me refiero a que se va a cumplir, y sin lugar a dudas van a venir los reyes del oriente y van a cruzar el Éufrates cuando se seque. Vamos a ver a qué se refiere la palabra de Dios con los reyes del oriente. Pues fíjense que podemos aquí divagar mucho. Podemos divagar mucho entre qué tal rey, qué va a ser tal nación. Entonces yo lo único que me di a la tarea es de mostrarles, pues, en el mapa. Si vemos en el mapa dónde está Israel, otra vez voy a agarrar la flechita, ojalá se alcance a ver en sus pantallas. Y voy a poner la flechita aquí donde está Israel. Aquí está Israel. Y recordemos que el Éufrates sale de aquí. Ok, entonces aquí donde está el número 5, este es de aquí parte del mar que sale del Océano Índico, aquí, ok, y de aquí salen el río Éufrates y el río Tigris. Entonces el río Éufrates, que es el que nos importa, ese río les dije que pasaba por Irak, por Siria y por Turquía. Hasta ahí, todo esto abastece el río Éufrates.
Entonces, esta parte se tiene que secar. Y si vamos al oriente, obviamente que tienen que ser los de esta frontera, el oriente. Y dice reyes, o sea, nos está diciendo que no solo es un rey, sino varios reyes, por lo menos, no sé, 2, 3, no sé si muchos, o no sé si todos los reyes, pero dice que del oriente. Entonces aquí fíjense que tenemos a Irán, que es enemigo de Israel. De hecho, estaba leyendo que Yemen también, Omán también, Arabia Saudita son enemigos de Israel, Afganistán, Pakistán. También dicen, por ejemplo, que China tiene un ejército muy grande que bien puede hacerle la guerra o puede provocar una tercera guerra mundial. También fíjense que si nos vamos un poquito más arriba, pues tenemos a la potencia de Rusia, que sé que tienen una alianza ahorita, pero ya saben que esas alianzas de hoy en cualquier momento se rompen. Kazajistán, un país grande, pero bueno, tenemos potencias, China y Rusia. Estos, no les estoy diciendo que totalmente sean ellos, pero muy probablemente estén incluidos. Y recuerda que los reyes, todos los reyes de la tierra van a estar en contra de Dios, como nos lo dice en el Salmo 2. Ahora lo vamos a confirmar también más adelante. Aquí tenemos para recordar los límites del territorio de Israel. Sigamos, bueno, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo 12 dice así: luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Entonces, el río Éufrates es ahora un obstáculo para poder pasar hacia el occidente. Pero Dios va a permitir que se seque para que ya no lo sea. Versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estamos en la sexta copa de ira. Bueno, esto de vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, antes de que veamos lo demás, es que nos está diciendo que tienen poder de labia. O sea, van a estar hablando en contra del Altísimo, van a estar hablando cosas que van a seducir, porque recuerda que ya la sexta copa que se derrama sobre el río Éufrates convoca a los reyes del oriente. ¿Para qué? Para que vayan a hacer guerra y no tengan obstáculo, puedan pasar. Es como si Dios les diera permiso. Dios les va a dar permiso que crucen. ¿A esto quieren? Adelante. Se seca el río Éufrates, ya no hay ningún problema, pasen adelante, pero van hacia su propia muerte. Entonces dice que de la boca de ellos, al decir de la boca, pues nos está diciendo que tiene que ver con la palabra, con lo que ellos dicen, que tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, porque no todo lo que escuchamos es de Dios. Y dice que vio 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Vamos a ver cómo lo dice la otra versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice así: y vi como de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que parecían sapos. Entonces les quise poner esto porque ya sea que hablemos de sapos o de ranas, estamos hablando pues de animales parecidos. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios dice que son como ranas? Ahorita vemos lo de los espíritus inmundos, pero dice que son como ranas. Pues tendríamos que ver qué características de las ranas son las que Dios comparó con lo que salía de la boca de estos 3 personajes. Pues mira, tenemos primera característica, resulta que estos seres son anfibios, y esta palabra significa que tienen doble vida. Bueno, básicamente no es que ellos sean hipócritas, las ranas, pero sí podemos tomar esa característica para los 3 espíritus inmundos que salen, o sea, salen con toda su hipocresía, con toda su mentira, y están diciendo lisonjas para que crean que sí van a poder ganar esa batalla. Pero la doble vida de las ranas en realidad consiste en que ellos comienzan nadando, o sea, como renacuajos o como ajolotes, comienzan nadando y terminan caminando. A eso se refiere, por eso se llaman anfibios. Empiezan en el agua y terminan en tierra. Pero lo que podemos entender espiritualmente es que hay una doble intención, una doble vida
pero de parte de estos seres inmundos que salen de la boca de estos malvados, que incluso engañan hasta el mismo falso profeta y hasta la misma bestia, que les hacen creer que pueden ganarle una batalla al Señor. Y luego también algo importante es que algunos tipos de sapos y algunos tipos de ranas son muy venenosas. Entonces tengamos cuidado, porque lo que sale de la boca de estos es veneno. Luego dice que son capaces de vivir en cualquier parte, ya sea, me refiero a que pueden vivir en lugares muy fríos, en lugares muy calientes, en lugares muy húmedos o en lugares muy secos, pero existen algunas que prefieren vivir en pantanos, y yo creo que esta característica bien que la podemos asemejar con estos espíritus inmundos, porque fíjense que un pantano son aguas estancadas que son poco profundas y son muy densas, que atrapan. O sea, si tú estás en un pantano, incluso no puedes caminar bien, se te va el pie hacia el lodo, porque pues es terreno fangoso. Entonces, esto es el lugar preferido de los demonios, lugares de aguas estancadas. Y un agua estancada apesta, está podrida, huele mal. Entonces este es el lugar de los espíritus inmundos, por eso los llama inmundos, y de hecho la rana es considerada un animal inmundo. Luego, algo importante, y fíjate cómo dice que estos del falso profeta, de la bestia y del dragón, salen de su boca, ¿verdad? De su boca salen 3 espíritus inmundos. Y fíjate que la rana come, no agarra algo con sus manos y se lo come. No, la rana abre su boca, saca su lengua y así atrapa a su presa. Entonces, la forma en la que estos espíritus inmundos van a atrapar a su presa es por la boca. También algo es que se pueden camuflajear muy bien. Un predador de la rana es la víbora. La víbora tiene vista, ¿cómo se dice? Esta que puede distinguir el calor. No es que vea tal cual, sino que solamente ve donde hay calor y sabe que ahí está su presa. Pues la rana puede camuflajearse a tal punto que puede tomar el color del calor desde el terreno en el que se encuentre para no ser vista por la víbora. Bueno, fíjense cómo son capaces de disfrazarse como algo bueno, se camuflajean para que no nos demos cuenta de que lo que hacen está mal. Así que nosotros tenemos que ser muy sabios para darnos cuenta cuando hay doctrinas de demonios, cuando el que está hablando es un anticristo y no un pastor y no un siervo de Dios. Por eso también siempre les digo, cuidado con lo que escuchan, porque algunos tienen la costumbre de que, voy a escuchar una predicación, y ponen ahí en la internet. No digo que no haya buenas predicaciones, pues claro que las hay, pero yo soy así muy selectiva, y yo soy de las que sé dónde hay buena doctrina y con esa me quedo, y ya no ando ahí indagando. ¿Por qué? Porque hay muchas ranas que atrapan a su presa con la boca. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque se camuflajean. Y bueno, algunos tipos de sapos, que son parientes de las ranas, se hinchan para fingir ser más grandes de lo que en realidad son. Entonces, esto de que nos habla de soberbia, de altivez, de que a los ojos de la gente, la bestia se hace parecer más grande de lo que realmente es. Realmente es un simple ser humano. El mismo diablo se hace parecer más grande de lo que realmente es, y por eso mucha gente hace pacto con Satanás pensando que va a ser muy poderoso. Si realmente quieren conocer al Todopoderoso, pues deberían de conocer a Jesucristo. Bueno, ¿cuál es el uso espiritual que le damos a las ranas? Fíjense que en Egipto, recuerden que Israel sale de Egipto, y Egipto en la Biblia simboliza lo mundano. Simboliza pues todo lo que tiene que ver con el pecado, y ellos tenían deidades de muchas cosas, y entre ellas a una rana llamada Heket, y bueno, le daban muchos atributos. Dios viene a hacer guerra contra eso, y Dios viene a hacer guerra contra esas ranas que salen de la boca, no ranas literalmente, estoy hablando en sentido espiritual. Y bueno, estos seres usarán la boca para atrapar a sus presas, como les dije. Se inflarán, es decir, harán milagros sobrenaturales, así que tengamos mucho cuidado de lo que estamos creyendo. Lo que dice Primera de Juan, o sea, el mismo apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, nos da una advertencia. Dice,
Amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tengamos mucho cuidado porque no todo es de Dios. Y a veces todo lo queremos recibir como si fuera palabra de Dios, y por eso hay muchos errores doctrinales y muchos que pudieran creerse salvos y que no lo son por estar escuchando doctrinas de demonios. Versículo 14. Pues ahora sí, por eso les decía, ahorita vemos lo de espíritus inmundos, porque nos dice el mismo versículo 14 lo que son. No son ranas, en realidad son espíritus de demonios que hacen señales. Estos se inflan, como les dije, estos se engañan, atrapan por la boca, hacen grandes señales para traer a los reyes. Aquí vamos a ver que a los que atraen son gente poderosa y los atraen para pelear, o sea, sienten, mira, todas estas señales puedo hacer y te son suficientes para venir a pelear conmigo y ganar. Ahí está la mentira. Y dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, es lo que les digo. Ellos van, hablan y convencen a los reyes de la tierra. ¿Y qué logran? Logran reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los reúnen literalmente a pelear contra Dios. Vamos a leer la versión Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice así: se trataba de espíritus diabólicos que realizaban prodigios y pretendían reunir a todos los poderosos del mundo con vistas a la batalla del gran día de Dios, el dueño de todo. Por eso les dije, vamos a hablar como ya aquí el Señor viene a reclamar, esto es mío. También peleabas la Tierra Santa. Si tú te pones a leer acerca de esto, este lugar es peleado y reclamado por muchos, por los musulmanes, por los mismos romanos, por los cristianos. Bueno, muchas naciones han peleado el lugar que Dios le prometió a Israel, la que es llamada Tierra Santa. Y en realidad el dueño de toda la tierra, de todo el mundo, es Dios. Pero aquí va a establecerlo en ese lugar. Y entonces por eso se seca y él permite, ok, pasen adelante. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice, eran espíritus de demonios que hacían cosas extraordinarias y maravillosas. Salieron para reunir a todos los reyes del mundo para que lucharan contra el Dios Todopoderoso. Lo harán cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día Dios lo está permitiendo. Por eso él mismo hasta les abre paso. Seca el Éufrates para que ellos puedan pasar. Entonces estos demonios hablan a través de la boca del gran dragón, del falso profeta y de la bestia. Hablan para convencerlos. Nosotros podemos luchar. Recuerda que se cubrió de tinieblas su reino. Entonces él te está dando patadas de ahogado, ¿no? Pues ¿cómo? Toda esa gloria, toda esa majestuosidad, ¿cómo? Y entonces convencen a los poderosos. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que se alíen con nosotros para pelear contra Dios. Qué cosa tan ridícula, pero esto es lo que ellos están haciendo al hablarles a la gente y de alguna forma los logran convencer. ¿Por qué? Porque Satanás siempre le va a tirar a la avaricia, al ego, a la soberbia, y de eso está repleta la tierra. Y todos los que se han quedado como habitantes de la tierra, pues son todos aquellos que rechazaron al humilde Cordero y por lo tanto están rechazando todo lo que tenga que ver con Cristo y que tiene que ver con Jesús, el amor, la justicia, la fe, la esperanza, y eso es algo que les desagrada. Y ellos van a hablar con mentiras engañosas, pero ya no de que les hagan creer que es algo bueno, no, les van a engañar haciéndoles creer que pueden ganarle a Dios. Y ellos se les unen. Pero Dios da una advertencia, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Esta advertencia no es para, pues, asustarnos a nosotros. Mira, dice Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan.
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacen. Bueno, en general, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Él viene como ladrón, pero para los que están de noche, porque para nosotros es de día en todo tiempo. Por lo tanto, no tenemos que estar dormidos. Y habla espiritualmente. Un cristiano nunca duerme, y nunca duerme espiritualmente. Eso quiere decir que nunca se da permiso de pecar, nunca se da permiso de no leer la Biblia, nunca se da permiso de no orar, de no estudiar, de no alabar a Dios, porque cuando se da ese permiso es como si se fuera a dormir. Entonces, podría llegar el Señor como ladrón para ese que se fue a dormir. Y entonces dice, no, ustedes son de día y no anden como de noche. Mira, y cómo compara aquí hermosamente la palabra de Dios. Siempre habla de lo mismo y nunca se contradice. Dice que ellos andan en tinieblas, así como el reino de la bestia que anda en tinieblas. Y a ellos les agarra como ladrón. Pero quiero repetirles el versículo 1 que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que los de las tesalonicenses sabían cuándo iba a ocurrir todo esto? No. Está diciendo, dice, ustedes no tienen necesidad de que les hable de estos tiempos, porque ustedes ya saben que no sabemos cuándo va a suceder, sino que ustedes saben que vendrá como ladrón. Es decir, no sabemos, pero que va a agarrar por sorpresa a los que andan en las tinieblas, y a ustedes nunca, porque ustedes andan en luz, y ustedes ven las señales y saben que ya viene, saben que ya se acerca. Y mira el versículo 15, dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí nos está hablando de esa gente, cuando dice el que vela, el que vigila, se refiere a aquellos que hacían guardia de noche y tenían que vigilar que no llegara algún enemigo y quisiera hacer daño a todo el escuadrón. Ellos tenían que estar despiertos. Y dice, y guarda sus ropas, se refiere a que no se las quita, las trae puestas, porque imagínate que un soldado dijera: ay, me voy a quitar las botas, me voy a quitar el casco, ay, me voy a quitar el chaleco antibalas, porque pesa, ya estoy cansado y es de noche y quiero descansar mi cuerpo. Imagínate, en guardia, que él quisiera hacer eso. No, pues llega el enemigo y en lo que se pone las botas, en lo que se pone el chaleco, el casco, no, pues ya el enemigo ya le dio con todo. Así nos dice a nosotros: bienaventurado el que guarda, el que vela, o sea, no duerme, y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo. Imagínate que llega el enemigo y agarra a ese soldado en calzoncillos. No, pues se va a burlar de él. ¿Y tú eres el soldado que iba a defender a su pueblo? Imagínate. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero hay que recordar aquí como que los reunió, recordemos el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. El versículo 15 es como algo entre paréntesis. Y entonces el versículo 16 se conecta con el versículo 14. Entonces aquí el Armagedón, tenemos que estudiar esta palabra. Vamos otra vez a la Biblia interlineal, y el Armagedón viene viene ahí señalada, se las quise poner desde el principio, como la palabra 714, pero recuerde que está diciendo que es una palabra hebrea, aunque esto está escrito en griego, es una palabra hebrea. Bueno, en el griego no tiene otro significado porque está diciendo que es Armagedón, así es. Entonces, para poder entender el significado de esta palabra Armagedón, tenemos que irnos al hebreo, porque él mismo nos está diciendo, el mismo pasaje nos está diciendo que es Armagedón, una palabra hebrea. Entonces, fíjense que aquí donde dice derivación,
nos dice que esta palabra Armagedón se compuso de dos palabras hebreas, la palabra 2022 y la palabra 4023. Vamos a buscarlas en el diccionario Strong. Bueno, la 2022 es Ar, que quiere decir colina o ladera, monte, cordillero, montaña, monte, montañoso. Y bueno, la siguiente palabra, la 4023, es Megido, o de donde dijeron Magedón. Es la palabra Megido y en realidad es el nombre de un lugar. El lugar así se llama, Megido. Si lo buscamos como el Valle de Megido, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ustedes pueden ir a una concordancia bíblica y van a encontrar que este lugar, Megido, sí es un lugar que existe ahí en Israel. Vean, ahí se los puse en el mapa. Ahí está, Megido. Y recordemos que la palabra Ar significa monte. Bueno, resulta que este lugar ya ha sido visitado por muchos porque es un lugar bien conocido. Sí se sabe cuál es el Armagedón o el monte de Megido. Este monte es un lugar, bueno, es un valle. Está en el Valle de Jezreel, que también se llama así, Valle de Jezreel, y es un montículo pequeño. Este valle está rodeado de muchos montículos pequeños, pero hay un montículo que se llama Megido. Y entonces se cree que desde aquí se puede ver pues todo lo que pasa en el valle, y aquí es donde se va a librar esta batalla del día final. Tienen que cruzar el Éufrates para poder llegar hasta Megido y poder pelear ahí contra Dios. Es algo físico y es algo espiritual. Dios va a permitir que pasen por el territorio del Éufrates ya seco y lleguen hasta el monte de Megido y peleen físicamente, ellos físicamente, pero nuestro Padre espiritualmente, y los va a derrotar. Es algo difícil de entender, pero así va a pasar. Bueno, cuando veamos Valle de Megido o Valle de Jezreel, estamos hablando del mismo lugar. Vámonos a la última copa de ira. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y aquí quiero hacer una pausa. Fíjense que si ustedes ya se dieron cuenta, ya fue herido el fuego, ya fue herida el agua, ya fue herida la tierra y ya fue herido el aire. Hay muchos que le dan significados místicos a esto, a estos elementos de la naturaleza, pero en realidad pues estos elementos de la naturaleza son cosas que nuestro Padre Celestial creó y que son cosas muy esenciales para nuestra vida. No podemos vivir sin esto. Entonces lo necesitamos. El fuego pues lo representa el sol, el agua, la tierra y el aire lo necesitamos para vivir. No podemos vivir sin estos elementos de la naturaleza, pero para cuando llegamos ya al séptimo ángel, los cuatro en las copas de ira, todas en las copas de iras fueron heridos. Aquí les pongo las citas bíblicas, todas son del capítulo 16, es decir, todas son dentro de las 7 copas de ira. El fuego, cuando Dios hiere el sol, el agua, cuando Dios hiere el mar y los ríos, la tierra en la primera copa de ira, que dice que él derrama la copa de ira sobre la tierra y salen úlceras en los seres humanos, porque recuerda que polvo somos y al polvo volveremos. Y del aire, bueno, es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Qué pasa cuando cae la copa sobre el aire? Pues sale una gran voz del templo primero, del templo del cielo. Volvemos a decir, es Dios, porque mira lo que dice. Sale esta voz y dice, hecho está. Y aparte, para confirmarnos que es Dios mismo, nos dice que la voz sale del trono. O sea, en el trono de Dios. Y dice, hecho está. Y luego vemos que en la Nueva Traducción Viviente dice, luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Pero del trono salió esta voz, o sea, es nuestro mismo Señor Jesús diciendo, hecho está. Hecho está. Vamos al libro de Juan y a recordar cuándo fue la vez anterior que nuestro Señor dijo, hecho está, o consumado es. Vamos a ver, versículo 17 de Juan 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino
que él dijo: soy rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces fíjense, aquí Dios dice que él ya sabía que todo se había cumplido, incluso el haber encargado hasta a María, ¿no? A Juan. Todo esto él lo hizo para que se cumpliera. Cuando él sabía todo lo que tenía que suceder, por eso les leí todo esto, que Pilatos escribiera eso, que se repartieran sus vestiduras. Él, cuando vio todo esto, dijo: ya se completó, y dijo: ya todo es consumado. Y entonces pide lo último que le faltaba, que era decir: tengo sed, y le dan esta cosa con vinagre. Entonces es cuando él ya entrega a su espíritu, pero antes él dice: consumado es. Como cuando dice en el templo: hecho está, ya. Aquí consumada es su gracia, pero allá consumada es su ira. ¿Qué consumado es queremos escuchar en nuestra vida? ¿La de su ira o la de su gracia? Sigamos, Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los que los hombres han estado sobre la tierra. Y aquí es curioso porque lo mismo sucedió cuando él entregó su espíritu, tembló. Siempre que pase algo así va a temblar. Y el último gran temblor, o sea, incluso más fuerte que aquella vez, va a ser el temblor de su ira. Ese temblor, que ahorita vamos a ver lo que va a causar. Ya vimos que anteriormente en los sellos ya hubo temblores. Pero aquí, ni ese gran temblor, porque vimos que fue un temblor que cambió la geografía, ni ese gran temblor se va a comparar a este. Porque dice aquí específicamente: nunca jamás ha habido un temblor parecido a este. Ni siquiera el del sello anterior. Y luego, vamos a leer esta en palabra de Dios para todos. Dice: después hubo rayos, ruidos, truenos y un gran terremoto, el peor de todos desde que el hombre apareció en la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y bueno, aquí les digo, el terremoto fue tan fuerte que hay una gran ciudad que es dividida. Ahorita vamos a ver qué es ciudad. De hecho, más ciudades caen. O sea, si vean con los terremotos que hay ahorita, hay ciudades que son devastadas y que no se han podido levantar. Y estaba viendo el otro día un documental de Haití, un país pobre, y se acuerdan que tuvo un terremoto fuertísimo y sigue habiendo lugares que no los levantan. Si aquí en México con el terremoto del 2017, todavía ustedes pueden pasear por la Roma y ver edificios caídos. Entonces imagínense, este gran terremoto no va a tirar edificios, va a tirar ciudades enteras. Y esta gran ciudad que les dije que ahorita veíamos cuál es, pues ahí mismo nos lo dice en el mismo versículo 19. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Pero por qué? O sea, dice, Dios se acuerda de esta gran ciudad, la gran Babilonia, y la recuerda, pero para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Este también lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. El terremoto partió en 3 a la gran ciudad de Babilonia. Aquí de plano la traducción lenguaje actual no nos da duda, nos dice luego, pues que era Babilonia. Y las ciudades de todo el mundo se derrumbaron. Y Dios no se olvidó de Babilonia, sino que la castigó terriblemente con todo su enojo. Vamos a leer una cita de Daniel 4 y pensemos en este Nabucodonosor como un símil del anticristo. Y veamos cómo es que Dios
le da su castigo a esta Babilonia, que aquí es muy poco todavía lo que estamos viendo acerca de Babilonia. Después en los siguientes capítulos va a ser más profundo el estudio de esta caída de la gran ciudad de Babilonia, pero en el versículo 16 todavía no. Pensando en Nabucodonosor como ejemplo de ese anticristo, veamos lo que Nabucodonosor pensaba de sí mismo. Daniel capítulo 4, versículo 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Este es Daniel interpretando su sueño. Oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí Daniel le advierte que deje de hacer lo que está haciendo, pero veamos lo que hace Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así es el anticristo, que aún cree que él puede volver a edificar eso que se cayó. Babilonia, recuerden que ya vimos que significa confusión. Y el anticristo está confundido realmente, y todos los reyes de la tierra están confundidos realmente, pensando que pueden reedificar esa gran Babilonia y que ellos tienen poder para pelear contra Dios, y que la fuerza y la majestad viene de ellos y no de Dios. Sigamos en el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Fíjense, aquí le está diciendo a Nabucodonosor: tú tienes todo ese poder porque yo te lo quise dar. Y lo mismo pasa con la bestia. ¿Por qué la bestia puede hacer tantas cosas? Porque Dios le da ese poder, pero cuando quiera se lo quita. Aquí dice: hasta que tú reconozcas. La bestia no lo va a reconocer. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. ¿Qué es lo que parecía Nabucodonosor? Una bestia. Así como la bestia del Apocalipsis. Bueno, aquí él fue físicamente, y sabemos que él sí reconoce, él sí se arrepiente, pero la bestia del anticristo no se arrepiente. ¿Por qué? Por soberbio. Y bueno, dice el versículo 20: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Vamos a leerlo en otra versión para que sea más claro. Biblia, la palabra hispanoamericana. Desaparecieron todas las islas y de los montes nunca más se supo. Es decir, la geografía se quitó. Ya no había islas. Imagínense, ya no habían islas, ya no habían montes. El terreno pues quedó todo revuelto, destruido por causa de este gran terremoto. Versículo 21, y con este versículo pues ya vamos a terminar. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esta es la 7ª copa. Recuerden que en la 7ª copa lo que cae es Babilonia. Viene esta consecuencia de este gran terremoto. Recuerden que en la 7ª copa el Señor dice desde el cielo: hecho está. Pero aún más empieza a caer un granizo. Imagínense un granizo. Aquí no nos dice que vaya mezclado con fuego. Realmente no sé si venga mezclado con fuego, muy probablemente no. Pero sí nos dice que va a ser enorme. Dice que como del tamaño de un talento. Ahorita vemos esa medida. Y por causa de este granizo, los hombres blasfeman otra vez. O sea, vean todo lo que pasó. Y vuelven a blasfemar contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí vemos eventos naturales trabajando a favor de Dios. El Señor pelea contra todos esos que se reúnen ahí en el lugar de Armagedón, pero no pelea físicamente, claro que no. Ahora sí que eso es impensable, no estamos al tú por tú con Dios. El Señor manda su juicio y aún a través de la naturaleza destruye. Imagínate, este gran terremoto, y hace que se divida todavía en 3 la gran ciudad, y hace caer este granizo,
esos que venían contra él, por mucho que fueran todos los reyes del mundo, no pueden contra estas cosas naturales. No pueden. Y es Dios mismo peleando de esta manera. Dice que la plaga del granizo realmente fue muy fuerte y por eso blasfeman. Fíjense que esta foto que les estoy poniendo son escenas reales. Fue aquí en México. Ay, ahorita se me fue el nombre, lo tenía en mente, pero se me fue. Pero ustedes lo pueden buscar, son escenas reales de un granizo enorme que cayó y que destruyó, pues aquí básicamente a los autos. Imagínense ese tamaño de granizo cayéndole en la cabeza a alguien. Lo mata. Por lo menos le da una buena descalabrada. En la versión Nueva Biblia Las Américas, dice así: enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. O sea, sumamente grande los granizos y sumamente grande el espacio que abarcó. No sé si toda la tierra, no sé si un gran parte del terreno, pero cayó estos enormes granizos. ¿Sí? ¿Cómo se oye tan fuerte el granizo que cae aquí en casa? Y son pequeños, yo creo que por mucho, yo he visto por mucho de 1 centímetro o un poquito más grandes que 1 centímetro. Esta imagen que les puse, pues ¿qué será? ¿Les gusta unos 10 centímetros? 10, 12, 15 a lo mejor centímetros. Ahora imagínense, eso no pesa 45 kilos. Yo creo que 45 kilos por lo menos son unos 30 centímetros de diámetro. Por lo menos, si no es que más grandes. Enormes granizos, como de 45 kilos. Estos más o menos de 40 a 45 kilos es lo que corresponde a un talento. Imagínense. Esto es lo que pesa el granizo. Imagínense si no puede destruir a un ejército por muy grande que sea. Si con uno no sé cuántos vaya matando. Tremendo. Imagínense que lloviera y empezara a caer esa cantidad de granizos. Inimaginable. Bueno, hasta aquí. Hemos terminado el capítulo 16. Fue un poco largo, pero pues necesario. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos este tiempo que tú nos enseñas tu palabra. Señor, queremos darte muchas gracias porque sabemos que tú eres vencedor. Tú, Señor, ya nos has contado aquí todo y sabemos que tú juzgarás con justicia, con verdad, y que tú defenderás a los tuyos. Esos que tanto se burlaron de ti, esos que no quisieron escuchar tu palabra, que mataron a tus profetas, que mataron a tu pueblo, que los persiguieron, esos que se ensoberbecieron contra ti, van a ser enjuiciados. Gloria a Dios. Me uno al coro celestial, me uno a la alabanza, dándote gloria a tu santo nombre por estos juicios tan poderosos, tan inexplicables. Muchas gracias, Padre. Te pido bendigas tu palabra para que llegue a nuestros corazones de la manera correcta. Enséñanos, Padre. Danos oídos sabios para no escuchar doctrina de demonios, sino escuchar solamente tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.